todos desde casa que nos están viendo, que se están conectando a este servicio, y gracias a Dios porque a pesar de la situación podemos seguir reunidos en la digitalidad, y gracias a Dios porque aún su palabra sigue entre nosotros. Bienvenidos a este servicio del 31 de enero de 2021, y vamos a iniciar nuestro servicio de hoy con el llamamiento a la adoración que se encuentra en Salmo 145, 1, 2 y versículo 13. Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus obras. Vamos a orar. Padre Celestial, te exaltamos, bendecimos tu nombre y reconocemos tu fidelidad en cada una de las obras que has hecho en nuestras vidas. La obra más grande siendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Gracias porque hoy, desde donde estamos, cada quien en su casa, cada quien disponiendo su corazón para escuchar tu palabra, sabe eso, sabe que sin Cristo no estaríamos aquí. Entonces te pedimos que sea nuestro centro ese pensamiento, recordar tu evangelio en cada momento, y gracias Señor porque podemos alabarte todos los días de nuestra vida y a través de tu iglesia Vida Nueva. Te pedimos que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos un tiempo para alabar al Señor cantando alabanzas a Él. Buenos días, hermanos. Vamos a ponernos de pie y alabar a nuestro Dios y vamos a darle gloria. Amén. Amén. Existe por siempre.
Nuestra oración, hermano, esta mañana también sea permanecer firmes, arraigados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como el cielo quebrado por las aguas, asciende, Señor, por ti mi alma.
y Él es el que traza nuestra senda, aunque sea muy difícil para nosotros poder ver la luz en el camino, la respuesta que estamos buscando, ¿verdad?
servicio de hoy, 31 de enero, con la lectura alternada que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versículos 9, segunda parte, hasta el versículo 14. Dice así, ustedes leen la sección de todos. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Pues gracias a Dios por haber hecho esto, ¿no? A través del conocimiento de su voluntad, el conocimiento de la redención que compró por nosotros en Cristo, pues nos ha facultado a entrar en ese reino, en el reino de los cielos. No podíamos entrar por nuestras propias obras, tenían que ser a través de la obra de Cristo. Y gracias porque ahora estamos en el reino de su amado Hijo, a comparación de como estábamos antes en el dominio de la oscuridad. Gracias a Él. Pues es el momento de la oración congregacional. Como saben, siempre estamos orando por un país, una región que no conoce del Evangelio todavía, y hoy vamos a estar orando por la Guayana Francesa, que pues como su mismo nombre lo dice, pues pertenecía en un momento a Francia, y ya no es una colonia francesa, pero hay efectos económicos, morales y espirituales de cuando eran una colonia francesa, que se denominaba colonia penal. Hay muy pocos cristianos en esta comunidad de los guayaneses, y hay problemas muy puntuales como que el 80% de los nacidos nacen fuera del matrimonio. Hay mucha indiferencia a temas espirituales, entonces vamos a orar por ellos. Y tenemos otros motivos de agradecimiento por aquellos que ya han superado el COVID y que están recuperándose en casa, y otros motivos de oración que vamos a estar haciendo en este momento. Padre Celestial, gracias Señor por este día, gracias porque somos habitantes de tu reino, gracias Señor porque a través de Cristo tú nos has facultado para tener esa herencia conjunto con Él, y te pedimos Señor que podamos vivir como habitantes de ese reino, y eso incluye darnos cuenta de que hay otras personas en otras latitudes, gente que no conocemos, que tampoco te conoce a ti todavía. Entonces yo te quiero pedir en este momento por esta colonia, ex colonia francesa, Guayana Francesa. Te quiero pedir Señor por todos los problemas económicos, sociales, espirituales que hay en este momento, que hacen que sea un país que necesite de tu evangelio. Te quiero pedir en especial por las tribus indígenas que habitan en esta colonia, los Arawak, los Guayana, Palicur, Oyapí y Emerillón. Son tribus que te necesitan, que necesitan obreros que vayan allá a predicar tu evangelio. Te pido que así sea, Señor, que envíes obreros a tu mies. Te doy gracias, Padre, por muchas cosas, por tu provisión, por la salud, por tu trabajo, el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y yo te quiero dar gracias por todos los miembros y los asistentes regulares de Vida Nueva que ya están en recuperación completa del COVID, que gracias a ti pueden dar testimonio de tu cuidado, de tu protección en este sentido, y pues te agradecemos por sus vidas, y te pedimos también que sigas bendiciéndolas, que sigas trabajando en ellos. Y te queremos poner delante de ti nuevamente a los amigos de Pepe y Lidia que tienen COVID y que están en una situación grave, que es Jorge, que está entubado en terapia intensiva. Yo te quiero pedir que tengas
compasión de Él y que toque su cuerpo y su corazón. Y pues, también los amigos que han mencionado en el chat, todas esas familias, Señor, que han perdido tantos seres queridos por esta enfermedad. Sabemos que no se te escapa de tu control. Queremos pedirte por consuelo, pedirte que fortalezcas, que nos uses también como instrumentos de tu amor en estos momentos, que nos ayudes a salir de nuestra zona de confort o de protección y arriesgarnos a ir con gente que quizás esté pasando por dificultades y que pudiera suponer un riesgo para nosotros, que podamos salir y predicar tu palabra. Te quiero pedir también por los planes de la iglesia que tenemos para el 2021, planes de poder utilizar mejor el lugar donde estamos, de poder solventar nuestros gastos a través de compartir el espacio, de poder pues, darle un uso mayor a nuestro espacio, de poder utilizar con sabiduría los recursos humanos que tenemos, los recursos también evangelísticos que tenemos, pues en fin, que este 2021 sea un año productivo para ti, que te dé gloria y que también traiga un gozo insuperable para nuestra iglesia, para cada uno de los que trabajemos en ella. Y te quiero pedir por último por este botón de emergencia que hoy ya está terminando. Te pido, Señor, que los contagios hayan bajado, que pues como cristianos hayamos brillado por tener en alto, darle importancia a lo que está pasando y ser embajadores tuyos, obedeciendo a la ley y a las autoridades que nos has dado. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en Cristo. Te pedimos que el mensaje que vamos a escuchar hoy, si bien es un mensaje que proviene de una historia triste de un hijo traicionando a su padre, pero gracias, Señor, porque pues conocemos a otro hijo que no traicionó a su padre, sino que te obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias por ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a pasar ahora al sermón titulado La lucha por el reino con nuestro pastor Ben Meyer. Buenos días y bienvenidos otra vez a este servicio. Gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a continuar nuestra serie sobre Primera y Segunda de Samuel. Ya en unas semanas más vamos a concluir esta serie que se llama Reino y Pacto. Y como hemos visto durante los últimos domingos, hemos visto varias cosas sumamente positivas en relación al reinado de David. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7 vemos como Dios le promete a David un trono, una dinastía que duraría para siempre. Y además vemos la bondad de David hacia Mefiboset, el nieto de Saúl, el hijo de su gran amigo Jonatán, dándole tierras e invitándole a comer siempre en su mesa, en 2 de Samuel 9. Sin embargo, en el domingo pasado vimos algunas cosas, ahora sí, sumamente negativas en relación al reinado de David. Cosas provocadas por él mismo y o por su familia. Por ejemplo, David comete adulterio con Betsabé y luego mata su esposo Urías en 2 de Samuel 11. Luego, unos capítulos más tarde, Amnón, un hijo de David, viola a su hermana Tamar. Y luego 2 años más tarde, otro hijo, Absalón, le mata a Amnón y luego huye. Y todo esto nos hace reflexionar en lo que podríamos llamar hoy la lucha por el reino. David ya no tiene enemigos externos, pero tiene muchos demonios o enemigos internos. Tiene su propio pecado y las acciones terribles de sus propios hijos. En la lucha por el reino es muy fácil culpar a los demás, cuando en realidad la lucha no es con alguien ahí afuera, sino es con alguien aquí adentro. Con esto llegamos hoy a nuestro pasaje de 2 de Samuel 14 al 19,
que es el resto de la historia de Absalón, el hijo de David. Absalón, después de vengar la violación de su hermana Tamar, matando a su hermano Amnón, huye en 2 de Samuel 14 y está en exilio 3 años. Luego regresa a Jerusalén y David se reconcilia con él. Y con esto llegamos a 2 de Samuel 15 y vamos a leer hoy solamente los versículos del 1 al 13. Pero antes de leer, los invito a que oren conmigo. Señor, gracias por esta historia sobre el reino y el pacto. Vemos aquí una lucha por el reino. Y también, Señor, vemos cómo esta lucha nos involucra a nosotros como descendientes de ese pueblo espiritualmente hablando, y como nosotros, como la iglesia en la era del Nuevo Testamento. Señor, pedimos tu luz para entender en qué consiste nuestro papel en la lucha por el reino. En tu nombre oramos. Amén. Entonces, en 2 de Samuel 15, del 1 al 13, vemos las acciones ahora de Absalón. Después de haber recibido el perdón de su padre David, el hijo del rey, el príncipe, ¿qué es lo que hace? 2 de Samuel 15 dice así: Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien ahí, que iba a ver al rey para que le resolviera un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era. Y Absalón le aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se le acercaba para inclinarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey, para que les resolviera algún asunto. Y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame, su majestad, ir a Hebrón a cumplir un voto que le hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Siria, hice este voto: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de la trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que le seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero le llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Esta es la palabra de Dios para nosotros hoy. ¿Alguna vez te ha pasado que en medio de un momento fantástico, de repente sucede algo terrible? Por ejemplo, estás en medio de una fiesta navideña, por ejemplo, y un bebé se cae en las escaleras de la casa. O sales de vacaciones y alguien te choca en la carretera. O en medio de una buena temporada de tu vida, haces algo tú mismo para estropear todo. Una vez en la prepa yo iba a ser el lanzador en un partido de béisbol con un equipo de mi escuela, pero fue un sábado y me quedé dormido
Logré llegar al partido en la cuarta entrada y fue muy vergonzoso. Y claro, el coach no me puso como lanzador en ningún momento ese día. De alguna manera similar es lo que pasa a David, pero a escala mayor. Hemos visto cómo derrotó a los filisteos, cómo Saúl ha muerto, cómo David ahora es rey de Judá y todo Israel. Por una temporada, todo es bastante glorioso. Hay paz y prosperidad, hay unidad y estabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace David? David mete la pata. Duerme con Betsabé, como vimos la semana pasada, una mujer casada, y luego trata de encubrir su pecado. Y cuando esto no funciona, arregla las cosas para que su esposo, un oficial suyo en su ejército, muera en batalla. Esto es lo que hace él que tiene todo. Esto es lo que hace el ungido de Dios. Y luego hay un tumulto en su propia familia, igual como vimos la semana pasada. Las cosas van de mal en peor, no por la culpa de Saúl, no por la culpa de los filisteos, no, por la culpa de David mismo y su familia, especialmente sus hijos Amnón y ahora Absalón. ¿Y a qué voy con esto? A lo que voy es que la Biblia es sumamente honesta en cuanto a nuestra condición como seres humanos. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, uno de los mejores reyes en la historia de Israel, el antepasado de Jesús el Mesías, sigue siendo un pecador con fallas. En su lucha por el reino, a veces es él mismo o su familia que son sus peores enemigos. Ahora, ¿estamos luchando por el reino? Se supone que sí. Nosotros hoy día como iglesia, ¿estamos buscando primero el reino de Dios y su justicia? Se supone que sí. Pero, pues igual que David, a veces nuestras propias acciones, palabras, decisiones, compromisos, socavan el reino. Deshacemos con una mano lo que levantamos con la otra mano. El punto es que si el reino dependiera de nosotros, se hundiría. Si el reino de Israel dependiera de David y su familia, olvidémoslo. Necesitamos la intervención de Dios, la gracia de Dios. Necesitamos otro rey mejor. Necesitamos a Dios mismo. Y lo que sucede en los próximos capítulos de 2 de Samuel dejan esto muy en claro. Vamos a ver brevemente lo que sucede en 2 de Samuel 15, lo que acabamos de leer, y luego resumir lo que sucede en los capítulos sucesivos en cuanto a Absalón en particular. Así que vayan conmigo por un momento a 2 de Samuel 15 en sus Biblias, el texto que leímos antes. Vemos que Absalón, en lugar de estar agradecido con su padre David, hace maniobras para ganar el favor de Israel, en los versículos del 3 al 6. Vemos su forma de actuar muy engañosa con todos. Versículo 3. Tu demanda es muy justa, dice a la gente que llega en el camino a Jerusalén. Pero no habrá quien te escuche de parte del rey, menospreciando a su propio padre. O versículo 4. Ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o demanda vendría a mí, y yo le haría justicia. Versículo 5. Si alguien se le acercaba, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso, buscando el cariño del pueblo. Y así fue, dice el versículo 6. Ahora podemos preguntar, ¿dónde está David mientras todo esto está sucediendo? Porque la Biblia dice que lo hizo durante 4 años. Absalón ahí al lado de la puerta, la entrada de la ciudad, y David no se da cuenta. ¿Dónde está? ¿Se había quitado David las manos del volante?
Quizás, no sabemos, pero a veces hay cosas que en nuestras propias vidas que no queremos ver. A veces preferimos no saber. A veces tomamos el camino fácil y pasamos por alto algo que debemos tratar. Si estamos luchando por el reino, ¿hay algo que debemos hacer que estamos evitando o ignorando? ¿Hay algo que debemos resistir que dejamos que suceda simplemente por flojera o porque no queremos la molestia? ¿Qué sucede? En los versículos del 7 al 9, David simplemente se deja engañar, porque Absalón le pide permiso para salir a cumplir un voto al Señor. La razón que da Absalón, versículo 8, es muy noble. Dice, hice un voto, si el Señor me concede volver a Jerusalén, algo que sucedió, le ofreceré un sacrificio. Y David acepta muy bien su razón. Versículo 9, vete tranquilo. David, por alguna razón, no se da cuenta de las intenciones de Absalón. No sospecha nada. Así que se va a Absalón, lleva a sus invitados y actúa de inmediato para usurpar el reino de su propio padre. Los versículos 10 al 13 que leímos explican cómo hace. Versículo 10 dice que envió mensajeros con un mensaje. Tan pronto como oigan el toque de la trompeta, exclamen, Absalón reina en Hebrón. La forma de actuar de Absalón, versículo 12, es totalmente incongruente. Está celebrando los sacrificios al Señor, supuestamente cumpliendo un voto, pero mientras tanto manda por un consejero de su padre David y va agarrando más fuerza su propia conspiración. Los sacrificios, la adoración, son una pantalla, son una ilusión creada para tapar sus intenciones por el momento. No le interesa la adoración a Dios, le interesa el poder, el trono de su padre, nada más. Y luego pronto llega la noticia a David, versículo 13. Todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Absalón es un rebelde, es un traidor. No está contento con su lugar como un hijo del rey, como un príncipe. Quiere más. Se adelanta e intenta tomar lo que no es suyo. No tiene paciencia. Nosotros nos podemos ver en las acciones de Absalón. A veces quizás fingimos ser alguien que no somos. Decimos las palabras, hacemos las acciones, pero hay una separación en nuestro corazón entre lo que proyectamos ser y lo que somos. Y además, a veces no tenemos paciencia. Queremos más. Ahora, no queremos esperar, no queremos servir, queremos el lugar de otros. Queremos fama, queremos reconocimiento. El error en esto es creer que podemos estar satisfechos con un poco más, o con alguien más, o con esto o lo otro, cuando en realidad lo que debemos buscar, lo que necesitamos, es Dios mismo, es Jesús. ¿Y qué sucede después? Hasta ahora tenemos las primeras acciones de Absalón, el hijo traidor, el rebelde, el hijo de David. En el resto de este capítulo, en 2 Samuel 15, vemos como David huye ante la amenaza de su hijo. Sale de Jerusalén y deja, curiosamente, 10 concubinas para cuidar el palacio. Suena ridículo. Y deja algunos aliados más en la ciudad que luego le podrían enviar mensajeros, informes, para informarle sobre la situación con su hijo, ahora Absalón, cuando toma posesión de Jerusalén y de su trono. Luego en 2 Samuel 16 vemos como Absalón se apodera del trono de su padre David durante un tiempo. Busca el consejo de un tal Ahitofel, curiosamente que es el abuelo de Betsabé, y este consejero le da
este consejo a Absalón. Dice, pon una tienda de campaña en la azotea del palacio y acuéstate con las concubinas de su padre para demostrar que has roto definitivamente con él. Y lo hace Absalón. Y esta acción además le da cumplimiento a la profecía de Natán en 2 Samuel 12, cuando le reprendió a David por su pecado con Betsabé. Además es tristemente irónico, ya que David primero vio a Betsabé ¿desde dónde? Una azotea. Y ahora a plena luz, su hijo lo engaña. Su hijo se apodera de sus concubinas encima de la azotea del palacio. Pero Dios no está ausente de esta historia. En 2 Samuel 17, el siguiente capítulo, vemos cómo interviene. Porque este abuelo de Betsabé, Ahitofel, le propone a Absalón que junte un ejército rápido y que busque y mate a David. Y así todo el pueblo quedará en paz, dice este consejero medio necio. Sin embargo, un amigo de David, Utai, le da a Absalón otro consejo, pero para ayudar a David. Mejor tomar las cosas con calma, dice Utai. Juntar un ejército más grande y luego atacaremos. Y dice en el versículo 14 de 2 Samuel 17, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel y llevar a Absalón a la ruina. Y con esto llegamos a 2 Samuel 18, un capítulo triste, trágico, porque Absalón muere y David llora la pérdida de este otro hijo. ¿Qué sucede? David ahí afuera de Jerusalén organiza sus tropas en 3 unidades bajo Joab, Abisai e Itai. Y les dice, no me traten duro al joven Absalón. Increíblemente David tiene amor, tiene misericordia todavía por este hijo rebelde suyo. Y dice en el versículo 5, todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. David vence al ejército de Absalón. Pero, versículo 9, ¿qué sucede? Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Y como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Este joven, con su abundante cabellera, tan hermosa en su apariencia, tan hermoso, tan guapo él, termina siendo la causa de su muerte. Porque luego un soldado lo ve ahí colgando y se lo comenta al general Joab. Y Joab le pregunta, ¿por qué no lo mataste? Y el soldado le dice que David les había dicho que no hicieran daño al joven Absalón. Pero Joab no presta atención, va y lo mata. Rápidamente unos mensajeros corren para avisarle a David y David les pregunta, ¿y está bien el joven Absalón? Y el mensajero dice, que sufran como ese joven los enemigos de su majestad. Y David está hecho pedazos. 2 Samuel 18, versículo 33, vemos la reacción tierna de David, destrozada en cuanto a su hijo. Dice, ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío. Después de este suceso tan triste, aunque representa victoria para David, David se restablece en Jerusalén en 2 Samuel 19. Las tropas de David se sienten mal, entran a la ciudad sin hacer ningún ruido, entran como si
hubieran perdido la guerra. Entonces ahí es cuando Joab le reclama a David: hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos, que le salvaron la vida y la de sus hijos e hijas y esposas y concubinas. Y David se presenta ante sus soldados, regresa a Jerusalén y restablece su reino. Ahora, ¿qué podemos tomar de todo esto? Pues vemos en primer lugar que Absalón sufrió las consecuencias de su propio pecado. Lo que empezó mal, terminó peor. Y fue su propia vanagloria, su cabello, su orgullo, que fue causa de su derrota. Esto puede ser también el destino de los que se rebelan contra Dios. ¿Qué sucede cuando pecamos? Si Dios nos deja, tarde o temprano cosechamos lo que sembramos. Tarde o temprano, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero en segundo lugar, increíblemente, a pesar de la rebelión y las acciones terribles de Absalón, David seguía amándolo. No quería que muriera. En 2 Samuel 18:33, como acabamos de leer, dice: ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Y ahí vemos una conexión con Jesús. En Romanos 5, el apóstol Pablo dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Versículo 8 también de Romanos 5. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este mensaje el día de hoy se llama la lucha por el reino. Pero lo que está claro es que si la lucha dependiera de nosotros, no llegaríamos a ningún lugar. Perderíamos la batalla. Pero como dice Romanos 5:8, Romanos 5:6, vemos como Cristo, el Salvador, el Mesías, muere por sus enemigos, muere por nosotros. Y con esto asegura la lucha por el reino. Y por último, podemos ver un gran contraste entre Absalón como hijo del rey, Jesús como el Hijo de Dios. Entre un hijo del rey y el hijo de otro rey. Absalón se rebela, hace su propia voluntad, es egoísta y muere joven, por nada. Sin embargo, en contraste con esto, Jesús obedece, hace la voluntad de su Padre, es sumamente no egoísta y también muere joven, pero para lograr algo grande, algo glorioso, nuestra salvación. Gana, asegura la victoria en la lucha por el reino. Vemos la actitud de Jesús en Lucas 22:42. Cuando ora: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Así que escuchando 2 Samuel del 14 al 19 hoy, queremos invitarnos a poner nuestra confianza en Cristo en nuestra lucha, en la lucha por el reino, ya que Él ya luchó por el reino y nos da su espíritu para seguir luchando en su poder. Así que demos gracias hoy, porque nuestra lucha, nuestro Rey, Cristo Jesús, ya ganó la lucha, ya aseguró el reino, ya aseguró nuestra salvación, ya murió por nosotros, sus enemigos, los malvados. Por lo tanto, viviendo a la luz de esta verdad, podemos ahora vivir en su reino, disfrutar de su reino y aprovecharnos de su Espíritu Santo para seguir luchando en su poder. Vamos a orar. Gracias, Jesús, por tu lucha para asegurar tu reino. Reconocemos, Señor, que en esta lucha
por nuestro pecado somos también tus enemigos y somos nuestros propios enemigos a veces. Sin embargo, gracias por asegurar tu reino, por salvarnos, por tu compasión, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Ahora, Señor, contigo como nuestro Rey, viviendo tu reino, queriendo que otros también experimenten y participen y reciban tu reino. Queremos pedir que nos uses, que nos llenes con tu Espíritu para caminar contigo en la luz de tu reino glorioso. Gracias, Jesús, por ser nuestro Rey. Amén. Pues hoy hemos escuchado sobre la lucha por el reino y damos gracias al Señor, nuestro gran Rey, que luchó y ganó la victoria del reino. Y ahora, gracias a Él y su Espíritu Santo, podemos vivir en esta vida luchando por el reino, llenos todos del Espíritu Santo. Así que recibamos todos la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.